al Señor en esta mañana y por este día, ¿verdad? Porque nos permite un día hermoso. Y quiero predicar bajo el tema de esta mañana: presencia. Presencia, hábitos y carácter. Presencia, hábitos y carácter. Y quiero que busque conmigo la palabra del Señor en 2 de Pedro, capítulo 1, versículos 3 y 4. 2 de Pedro, capítulo 1, versículos 3 y 4. Bajo el tema de esta mañana va a poner el título: presencia, hábitos y carácter. Alabado sea el Señor. Y la palabra se encuentra en 2 de Pedro, capítulo 1, versículos 3 y 4. Alabado sea el Señor. Y dice la palabra del Señor en 2 de Pedro, capítulo 1, versículos 3 y 4. Aleluya. Y dice así la palabra del Señor: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, y por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ella llegáis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Padre, gracias por tu palabra, gracias por tu amor, gracias por tu cuidado, y necesitamos escuchar tu voz. Danos de nuevo de tu palabra discernimiento, poder y autoridad. Te damos gracias, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, yo te doy gracias. Háblanos, Padre. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos. El tema, como les decía, del mensaje de hoy: presencia, hábitos y carácter. Todos estos tres elementos son necesarios para, como dice Pedro, llegar a ser participantes de la naturaleza divina. Para nosotros ser participantes de esa naturaleza divina, hay tres elementos básicos que debemos de tener. Presencia. ¿Presencia de quién? Obviamente tiene que ser la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y no solamente toda la responsabilidad cae en el Dios de los cielos y en el Espíritu Santo, sino que una parte de nosotros poder adquirir esa naturaleza divina o ser participantes de la naturaleza divina, obviamente lo principal es el Espíritu Santo, es presencia de Él. Pero hay algo que yo debo de poner, y vamos a desarrollar eso, que tiene que ver con hábitos y carácter. Yo quiero que sepa, hermano y hermana, que es importante que nosotros entendamos la necesidad que nosotros debemos de tener de conocer a Dios. Es imperativo
es una orden. Nosotros conocer a Dios. Nosotros conocer los planes de Dios. Porque imagínense, hermano, que a usted le pasara esto. Usted llega y va a cruzar porque tiene que ir al hospital que está al lado y usted tiene que dejar su carro en el estacionamiento que está al otro lado de la calle y usted deja su carro en el estacionamiento del hospital que está al otro lado de la calle y usted para llegar al hospital tiene que pasar una avenida concurrida de automóviles y que los automóviles no paran porque es como si fuera una avenida y usted lleva 25 minutos esperando que cambie la luz y la luz no cambia y usted lleva 25, 30 minutos, pasa una hora y usted todavía está ahí y dice, Dios mío, ¿cuándo esta luz va a cambiar para yo poder moverme? Porque si me tiro me van a matar. ¿A usted nunca le ha pasado que lleva esperando algo mucho rato y usted no se ha sentado o no se ha puesto a mirar los letreros que están al lado? Pues imagínense que usted lleva una hora ahí esperando que la luz cambie y no cambia. Pero hay un letrero en la parte derecha que dice que para usted poder moverse tiene que tocar el botón para que cambie la luz. Pero como usted no lo leyó, como usted no prestó a las señales que había cerca de usted estaba fijado en la luz, en los carros que pasaban y preguntándose en la mente, ¿cuándo cambiará la luz? ¿Cuándo cambiará el semáforo? Y había un letrero grande que decía, para usted cambiar la luz, toque el botón. Pero como no lo había leído, como no se había fijado, pues usted esperaba que automáticamente la luz cambiase. Pero esas no eran las instrucciones. Las instrucciones decían que para que la luz se pusiera rojo, los autos se detuviesen, usted tenía que tocar el botón. ¿Ah? Y cuando usted lee eso, toca el botón y automáticamente cambia ¿qué? La luz del semáforo y usted puede pasar. Perdió una hora de vida esperando que el semáforo cambiase. Pero el semáforo no había cambiado porque usted no había leído el letrero. Así es la Biblia, que nos da dirección, nos da y nos dirige para nosotros hacer cosas, pero no hemos logrado eso en nuestras vidas porque no nos hemos detenido a leer con paciencia, con tranquilidad y permitiendo que el Espíritu Santo nos guíe, nos enseñe, nos ilustre. Usted tenía el poder, usted tenía la autoridad. ¿Cuál era el poder y cuál era la autoridad? Tocar el botón. Ese era el poder, porque a la vez que usted tocó el botón, cambió la luz del semáforo. Eso llama a nosotros también lo que es presencia. Y a través de un proceso normal, y escuchen bien lo que estoy diciendo, un proceso normal hacia la madurez cristiana, porque cuando Pedro escribe escribe esa carta universal, la segunda carta universal de Pedro,
que dice que por medio, dice el versículo, vamos a leer desde el 3, por todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. Esa es presencia. Todo lo que el hombre tiene lo depende de Dios. Todo depende de Él. No es por nuestra fuerza, no es por nuestra sabiduría. Todo lo que tenemos, a lo que llamamos ser los cristianos, es porque Dios lo ha permitido. Es presencia. Y Dios nos quiere hablar hoy de que a través de Jesucristo y la presencia del Espíritu Santo nos va a permitir adquirir un carácter divino, una naturaleza divina. Porque como dijo Pablo en otra epístola, dijo, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Naturaleza divina. Y nosotros tenemos que adquirir con diligencia, escuché la palabra que estoy utilizando, con diligencia. En otras palabras, tenemos que adquirir propósito y tenemos que disciplinarnos. Salud. Hoy en día, la mayoría de los creyentes creen que las cosas se van a dar como si estuvieran jugando al dado, a los dados, por la suerte. O esperando el milagro de Dios sin haber hecho con diligencia la parte que le corresponde. Obviamente hay promesas que son universales, pero hay promesas que son condicionadas, que si usted no hace su parte, no la recibirá. Y si bien es cierto que Dios actúa en nosotros, yo necesito estar dispuesto y tomar las decisiones de que Él nos tomará en mi lugar. En otras palabras, si bien es cierto que Dios actúa en mí, yo tengo que morir al yo y yo tengo que estar dispuesto a que Dios tome las decisiones por mí a través del Espíritu Santo que me guiará, que será mi paracleto, que será mi maestro, que será mi Señor, y Él sabe lo mejor que hay para mi vida. Así que, hermano, para eso yo tengo que desarrollar buenos hábitos. Y escriba ahí en su libreta hábitos. ¿Y qué son hábitos? Los hábitos, según el diccionario, son la costumbre adquirida por la repetición de un acto. Un hábito es una costumbre adquirida por repetición de un acto. Yo, por ejemplo, tengo un hábito toda la mañana. Me levanto, me lavo la boca. Es un hábito. Luego voy, cojo comida, le echo a los gatos. Y después que le echo la comida a los gatos,
Cojo al perro y lo saco a dar sus rondas de la mañana para que él haga sus necesidades. Llego de traer al perro, me doy un baño, me visto y me voy para la escuela. Hábitos. Cada uno tiene sus hábitos. Otro diccionario también define hábitos como una habilidad adquirida para obrar con facilidad o una acción bien hecha que se produce con su mayor facilidad a ser repetida una y otra vez. Ahora, esos hábitos, para lograr hacer hábitos, se ponen en un ejercicio de voluntad. Yo decido hacer algo y tengo que repetir continuamente eso para que se convierta en un hábito. Un escritor americano llamado Corby dice que usted necesita 21 veces, 21 días consecutivos hacer algo para que se convierta en un hábito. Franklin Covey dice eso. Ahora bien, hermanos, ¿por qué es importante nosotros como creyentes desarrollar hábitos? ¿Hábitos a qué? Pues mire, cuando nosotros tenemos hábitos, nos permiten trabajar más, ¿verdad?, con las cosas que son importantes. Me explico. Si usted tuviera que pensar automáticamente, darle cabeza que tengo que coger la cuchara de esta manera, que tengo que lavarme la boca de esta manera, que tengo, entonces usted tiene que ir analizando todo. Su cuerpo y su mente se cansa rápido. Pero cuando usted lo convierte en un hábito, ya el cerebro lo pasa por algo común, no lo piensa mucho, lo hace y se esfuerza, se pone a la expectativa de lo que sí le tiene que dar importancia. Así que los hábitos multiplican las posibilidades. Punto número 1. Porque ya usted está programado por los hábitos a hacer cosas en la mañana que libera su mente. Inclusive, muchos de nosotros tenemos hasta el hábito de llegar hasta nuestros trabajos, a nuestros lugares. ¿Usted no le ha pasado que usted ha llegado a su trabajo y se pregunta, ¿y cómo yo llegué aquí? ¿Y cómo yo llegué? Si no me acuerdo la calle, ni lo que pasó, ni lo que... No, es que su mente iba en actitud, en modo de piloto automático, porque el hábito de llegar a su trabajo es así. Por eso es importante que cuando... Y ha pasado que padres que no han tenido el hábito de llevar a su hijo al cuido, y como no tenían ese hábito de llevar a ese niño al cuido, pues se le ha olvidado que traen al niño. Y por desgracia, algunos padres se han olvidado de ese niño y cuando caen en cuenta ya el hijo está muerto en el carro. Ha pasado, tristemente. ¿Por qué? Porque el hábito de llevar a ese niño no estaba en él. Pero los hábitos buenos multiplican las posibilidades. Un hábito que un creyente tiene que tener es buscar a Dios de mañana. Todos los días, antes de hacer cualquier cosa, ir a la presencia de Dios. David dijo, de mañana te buscaré. Es una declaración de un hábito, de que él de mañana iba a buscar a Dios.
Y los buenos hábitos espirituales multiplican las posibilidades de éxito en el Señor. Número 2, los hábitos nos dan facilidad creciente. En otras palabras, con la repetición de los actos, el cuerpo, la mente, el espíritu queda mejor dispuesto para seguir creciendo y aprendiendo. Y me explico por qué. Porque si usted no gasta energía de sus neuronas y su mente y su espíritu y su alma en las cosas comunes y usted las pone como hábito, su cerebro no gasta, su espíritu no gasta y su alma no gasta energía en eso. Y permiten que usted esté apto, capacitado para recibir las situaciones de la vida. Y número 3, los hábitos aumentan la caridad. Si tenemos hábitos como bases, el cual no requiere una gran concentración mental, podemos dedicarnos a perfeccionar los procedimientos en sus puntos débiles. Podemos enfocarnos en aquellas áreas de nuestra vida que necesitan verdadero apoyo. Es importante que nosotros desarrollemos eso. Y número 4, los hábitos nos definen el carácter. Si los hábitos de nuestra vida son pocos, son débiles, nuestro carácter es débil. Pero si nuestros hábitos son fuertes, si nuestros hábitos no los cambiamos por nada, nuestro carácter es fuerte. Todos sabemos la vida y trayectoria de nuestro hermano, que fue uno de los mejores o gran evangelista internacional, el hermano G.J. Ávila. Yo trabajé un tiempo en su ministerio. Y sabe algo, hermano, uno de los grandes de las cosas que hicieron a este hombre grande en Dios fueron sus hábitos fuertes que tenía. Todos los viernes, no importa dónde estuviera, en qué parte del mundo, los viernes él llegaba a su casa y se metía en los bajos de su casa a orar y a ayunar. Un hábito. Todos los viernes. Juan Wesley tenía un hábito de ayunar una vez a la semana. Y ese día los separaba para Dios. De hecho, en el libro de Juan Wesley dice que la mamá de Juan Wesley se reunía un día a la semana con uno de sus hijos y lo escuchaba y hablaba con ellos, oraba con ellos y le enseñaba individualmente a cada uno de ellos. Un hábito que permitió una relación estrecha entre ellos y su madre. Hábitos. Los buenos hábitos definen nuestro carácter. Ahora, cuando hablamos de carácter, ¿qué es carácter? Vamos a definir eso. Cuando hablamos de carácter, proviene de una palabra griega que significa marca. Carácter es igual a marca. Y cuando hablamos de una marca, es una marca en la vida que define a los sujetos que la poseen. Así que carácter es una marca que define a las personas que la poseen.
Cuando hablamos de una persona de carácter, ¿usted ha escuchado ese término? Este es un hombre de carácter. Está diciendo en que esta persona tiene fidelidad a sí mismo. Firmeza, primero, fíjese que una persona de carácter, número uno, lo que tiene es fidelidad a sí mismo. No se vende por nada. Es fiel a sí mismo, es fiel a su creencia. Un hombre de carácter, cuando hablo de hombre, hablo de género, hombre y mujer. Un hombre y una mujer de carácter, número uno, tiene fidelidad a sí mismo. No vende sus creencias, no vende sus pensamientos. Número dos, un hombre de carácter tiene firmeza en esa fidelidad. Y número tres, tiene una sola dirección en la vida. Y esa dirección es Cristo Jesús. En la película Courageous, presentan a este hombre llamado, no sé si me equivoco, era Héctor, que era carpintero. Y él perdió el trabajo, iba de camino, le dio gracias al Señor, estaba orando cómo iba a mantener su familia. Y de momento el guardia llama y le dice: mira, tú que te estaba esperando, ven a trabajar. Bueno, la historia es que después consigue trabajo en una fábrica. En la fábrica trabaja bien y lo quieren hacer supervisor, pero le ponen una prueba y le dicen que él tenía que mentir en los reportes de las cajas, porque dentro de esas cajas iban a utilizarlo para sacar dinero aparte y no decírselo a los accionistas. Ahí tocaron el carácter de este hombre. Querían probar si este hombre era un hombre de carácter. Y que si no lo tomaba, no hacía eso, lo iban a botar de la fábrica. Él necesitaba el trabajo. Él se lo dijo a su esposa. Y empezaron a orar. Y cuando él llegó de nuevo al otro día para decir la decisión, él le dijo: yo no puedo hacer lo que ustedes me están pidiendo. Y ahí le dijeron: el trabajo es suyo. Él se sorprende y dice: ¿por qué? Dice: porque necesitaba un hombre, y lo dijeron así, un hombre de carácter que no se venda por nada. Y un hombre de carácter basado en esa parte tiene fidelidad a sí mismo. No se vende por dinero, no se vende por posiciones. Número dos, tiene firmeza en esa fidelidad. Y número tres, tiene dirección de lo que quiere en su vida: honrar a Dios. Ahora, si tomamos esa definición de carácter de un hombre de carácter y lo llevamos a un hombre de carácter cristiano, entonces se transforma de esta manera. Un hombre y una mujer de carácter cristiano, número uno, tiene que tener fidelidad a Cristo, que vive para Cristo. Número dos, que tiene firmeza en esa fidelidad. Y que tiene una sola dirección: en honrar a Cristo sobre todas las cosas. Por eso, si vamos a Gálatas capítulo 4,
versículo 19, Gálatas 4:19, dice: hijitos míos, ¿por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros? Gálatas 4:19. Vuelvo a leerlo. Gálatas 4:19. Dice: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Ese es lo que quiere. En otras palabras, los que servimos al Señor muchas veces sufrimos por los hermanos, porque los hermanos todavía no han adquirido esa mente de Cristo, esa formación, y muchas veces los pastores sufren como si estuvieran pariendo a esta persona varias veces, dolores de parto. Porque hay hermanos de la iglesia que un día están, otro día no están, un día creen, otro día no creen y están ahí. Y entonces es una oración, es una lucha, es una guerra. Porque todavía no han desarrollado carácter. Y no tienen carácter porque no tienen hábitos en el Señor. Y no tienen hábitos en el Señor porque todavía carecen de presencia. Y cuando hablamos de presencia, es que la segunda obra de gracia, que es la entera santificación, ha sido hecha en la vida de esa persona. Cuando una persona es enteramente santificado, empieza a desarrollar hábitos en Cristo. Y ese hábito en Cristo lo lleva a ser y tener el carácter de Cristo. Por eso Pablo dice que tenemos que ir creciendo a la estatura de Cristo. Y eso se logra, hermano, cuando nuestra personalidad y nuestro carácter tiene una visión cristocéntrica. Vuelvo a repetir esto. Cuando nosotros como cristianos tenemos una personalidad y tenemos el carácter cristocéntrico, alcanzamos al nivel que Cristo quiere que alcancemos. Queremos decir entonces que el carácter, escuche bien esto, el carácter es el resultado de las costumbres, las actitudes y los hábitos que se van formando en nuestra vida por la presencia del Espíritu Santo. Alguien dijo: siembra una acción y recogerás un hábito. Siembra un hábito y recogerás un carácter. Aleluya. Vuelvo a repetirte esto, importante. Siembra una acción y recogerás un hábito. Siembra un hábito y recogerás un carácter. Esta historia yo la he contado aquí, pero la quiero volver a contar para que entiendan este punto. Una vez una mujer hizo una acción, viendo que la comunidad se estaba muriendo de hambre, cogió e hizo un hábito. Trajo gallinas
y pollos de la ciudad más cercana, y todos los días comenzó a hacer una acción, a hacer un sancocho de gallina para darle a la comunidad. Hizo que sembró una acción y lo empezó a hacer todos los días. De una acción la hizo un hábito y la gente ya iba todos los días a buscar ¿qué? Su sancocho de gallina. Al hacer este hábito, los líderes de la comunidad, el alcalde de la comunidad, el gobernador de la comunidad escuchó de que había una mujer que estaba alimentando un pueblo dándole sancocho de gallina. Y ese hábito se sembró. Y la ciudad se tuvo que dar y convertir en un carácter de decir que iba a ayudar a esa mujer y que iba a buscar medios internacionales para proveer un lugar, un sitio, para que la comunidad no se muriera de hambre. Y cambió a un carácter, aleluya, de donación, un carácter de ayuda al necesitado. Alabado sea el Señor. Así que fíjese que una acción sembró un hábito y un hábito cambió a una ¿qué? A una costumbre. La costumbre de ayudar al necesitado. Y esa costumbre se hizo un carácter. Aquel lugar se convirtió en un lugar de ayuda al necesitado. Pero para eso, para yo poder adquirir un hábito, yo tengo que tener disciplina. Y la disciplina va atada al hábito. Esa disciplina tiene que ser autoeducación voluntaria. Yo tengo, hermano, nosotros, y quiero decirlo porque yo también me paso, el celular nos está robando, la televisión nos está robando tiempo. Porque en vez de podernos sentar a leer la palabra y escudriñar la palabra de Dios, lo gastamos en la televisión, lo gastamos en el celular, lo gastamos en muchas cosas y decimos que no tenemos tiempo de estudiar y leer la palabra del Señor, porque otras cosas nos han robado ese tiempo. Y tal vez usted está como aquella persona parada frente al semáforo para que cambie la luz, esperando el milagro de Dios, cuando Dios te está diciendo, toca el botón. Y el botón es leer la palabra del Señor, escudriñar su palabra, para nosotros saber qué hacer. David tenía una buena intención. David quería traer el arca de Jehová al pueblo de Jerusalén. Pero David no se preocupó de conocer la voluntad de Dios. Él tenía una buena acción, quería hacer algo bueno, traer el arca, porque el arca representaba la presencia de Dios en Jerusalén. Aleluya. Pero no leyó, no buscó el manual de Dios. E hizo todo lo contrario como Dios lo había establecido. Y en una, el arca se iba a caer. Supuestamente no se iba a caer, pero ellos pensaron que se iba a caer. Y lo que estaba, la presencia del arca era muy poderosa porque era la misma presencia de Dios, que ningún ser humano tiene la capacidad de resistir esa
esa presencia, ese voltaje. Y cuando aquel hombre tocó el arca, murió instantáneamente de un cantazo eléctrico. Tenemos que recordar, hermanos, que eso tiene que ir basado, ese hábito tiene que ir desarrollando en nosotros el conocimiento. Y la obediencia se va afirmando en nosotros cada vez que nosotros vamos conociendo a Dios. Y recordemos que esta es la meta. La meta de todo creyente es tener el carácter de Cristo, alcanzar la estatura de Cristo. Ahora, ¿cómo yo logro este carácter? ¿Cómo yo logro estos hábitos? Número 1, tenemos que dejar lo viejo. Tenemos que dejar todo aquello que nos contamina. Hay malos hábitos que hemos adquirido a través de los años. Hábitos que no agradan a Dios. Hábitos que no agradan a Dios. Y lo tenemos que quitar. No podemos aceptar ningún hábito que, aunque usted piense que no hace tanto daño, pero a la vez que sea contraria a la Biblia, lo tenemos que desechar. Y número 3, el hábito siempre hay que hacerlo y tenemos que siempre repetirlo para que no deje de ser hábito. ¿Y a qué me refiero en eso, hermano? El hábito de orar. No nos descuidemos en eso. El hábito de leer la palabra del Señor. El hábito de ayunar. El hábito de tener un tiempo para Dios. Tenemos que tener hábitos de los medios de gracia en nuestra vida, desarrollarlo, mantenerlo. Ahora, como les decía ahorita, para nosotros lograr un cambio, tenemos que, número 1, despojarnos de toda nuestra pasada manera de vivir. Vaya conmigo a 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 14. 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 14. Nos dice: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenía, estando en vuestra ignorancia, sino que como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Versículos 14 y 15. 1 de Pedro, capítulo 1, 14 y 15. Si somos obedientes, nos tenemos que despojar de todas aquellas cosas que no agradaban a Dios en nuestra vida. Y nos dice ahora Pedro, que no te conforméis con los deseos que antes tenéis. Esos deseos del viejo hombre tienen que morir. Porque estábamos en la ignorancia, pero ahora que conocemos la verdad del Señor, nos dice: sino como aquel que os llamó es santo. ¿Quién te llamó? Cristo. Y si Cristo es santo, te está diciendo: sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Y cuando decimos santo, es separado para Dios. Tenemos que vivir separados para Dios, no como el mundo vive, sino como nosotros tenemos que vivir según Cristo quiere que vivamos.
También tenemos que cambiar nuestra mentalidad. Esa mentalidad pecaminosa. Y cuando hablamos de mentalidad pecaminosa, estamos hablando de una mentalidad de orgullo, una mentalidad vanagloriosa, una mentalidad de lujuria. Esa mentalidad del orgullo, esa mentalidad del, aleluya, de la vanagloria, de que yo soy la última Coca-Cola del desierto, esa mentalidad lujuriosa, aleluya, tiene que ser borrada de nuestras vidas. Si vamos a Romanos capítulo 12, vaya conmigo. Romanos capítulo 12. Versículos 2 y 3. Dice, mire cómo te dice es Pablo a través de Romanos capítulo 12, versículos 2 y 3. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobáis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que esté entre vosotros, que no tengáis más alto concepto de sí del que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de la fe, porque Dios repartió a cada uno. Fíjense que, vuelvo a decirle, los dos primeros, la mentalidad del falso orgullo y de la vanagloria tiene que ser despojada. Mucha gente piensa que si ellos no tienen problema, el mundo no tiene problema. Ahora, cuando ellos tienen problemas, todo el mundo tiene problemas. ¿Ves? Y tenemos que librarnos de eso. También tenemos que vestirnos de una vestidura de santidad. Miren como dice ahí mismo Romanos capítulo 13, versículos 12 y 14. Aleluya. ¿Qué dice? La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues la obra de la tiniebla y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día honestamente, no en glotonería y borrachera, no en lujuria y lascivia, no en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo y no provéis para los deseos de la carne. Oiga, hermano, si usted ve el tema del mensaje de hoy, le estamos diciendo que tiene que haber, ¿qué? ¿Cómo le dije que era lo primero? Presencia, hábitos y costumbres. Y lo que le estoy diciendo aquí, hermano mío, es lo siguiente. Fíjense que Pablo está diciendo, la noche está avanzada, se está diciendo, Cristo viene ya. Y lo digo en aquel tiempo, imagínense ahora que las cosas se están cumpliendo. Y dice, desechémonos pues de las obras de las tinieblas. En nosotros no puede haber esta tendencia al pecado. Tenemos que vestirnos de santidad. Y nos dice ahí todas las cosas que debemos que quitar. Si practicamos santidad, si tenemos hábitos de santidad, nos va a producir santidad. Si tengo hábitos de la carne,
nos produce pecado y el pecado nos lleva a la muerte. Y cuando hablo de muerte espiritual que es eterna. Así que tenemos que con diligencia, con rapidez, limpiarnos. Este proceso de cambio, hermano, de ir desarrollando los hábitos para el carácter, no es fácil. Vuelvo a repetirlo. Este proceso de cambio, de adquirir hábitos en Dios y traducirlo en carácter, no es fácil. Porque tiene que ser algo diariamente. Y está en nosotros decidirlo, hacerlo o no hacerlo. Está en nosotros la fuerza de voluntad que tengamos. Y cuánto estamos nosotros de poner en práctica eso. Eso se llama que tenemos que ser como los atletas. Tenemos que hacer como los militares. Por eso Pablo lo compara con militares y lo compara con atletas. ¿Por qué? Porque tiene que haber en nosotros eso. De hacer esos hábitos, no importando si llueve, truene o ventee. Aleluya. Y esa disciplina, que por eso Pablo habla de disciplina. Yo he visto atletas que están preparándose para el maratón de Utuado. Pero cuando yo voy a la cajetera 10 de Utuado que va hacia Junta, usted lo ve que aunque esté cayendo tremendo aguacero, esa gente está cogiendo. ¿Por qué? Porque son ¿qué? Disciplinados, están practicando porque pronto es el maratón de Utuado. ¿Ah? Por lo tanto, ese proceso de cambio, número uno, tiene que ser consciente de la práctica. Tiene que entender que tienes que despojarte de todo aquello que es negativo. Y tiene que, número uno, ser disciplinado. Eso es lo que estoy hablando. Número dos, tienes que descubrir alternativas bíblicas que te lleven a tener una actitud adecuada para el cambio. ¿Qué quiero decir con esto? Usted tiene que cambiar algunas cosas. Usted tiene que desarrollar algunos hábitos. Pues usted tiene que escudriñar la palabra para encontrar esos versos bíblicos que le van a servir a usted de herramienta para adquirir ese hábito. Si por ejemplo usted va a Colosenses capítulo 3, vaya conmigo, Colosenses capítulo 3, aleluya. Colosenses capítulo 3, versículos 9 y 10. Colosenses capítulo 3, 9 y 10 dice: no mintáis los unos a los otros, habiéndonos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Fíjense que Pablo le está diciendo a los colosenses: no mintáis los unos a los otros. No vamos a vivir algo que no tenemos. No vamos a decir que estamos siendo llenos del Espíritu Santo o que hemos sido enteramente santificados y no lo hemos recibido.
sino que debemos de despojarnos. Fíjense que es una actitud ¿de quién? ¿Mía o de Dios? Mía. Yo tengo que despojarme de ese viejo hombre. Yo tengo que saber dónde radican mis pecados. Y yo le tengo que pedir a Dios ayuda. Pero si yo sé que yo era un borrachón, que no lo era, pero si lo hubiese sido, yo no puedo ir a la barra. Porque tarde o temprano voy a caer. Si yo era un mujeriego, debo evitar los lugares donde las mujeres van a buscar parejas. ¿Me está siguiendo, verdad? Uno tiene que dejar todas esas cosas. Por lo tanto, el paso número 3 es romper voluntariamente las cadenas de pecado. ¿Y cómo yo rompo esas cadenas de pecado? Número 1, correr hacia Dios. Es someternos y resistir. Tengo que correr hacia Dios, no me queda otra. No tengo fuerza para romper las cadenas de pecado, sino tengo que correr hacia Dios, someterme, y no solamente someterme, resistir, porque la tentación va a llegar. Número 2, tengo que refrenar. Y cuando yo digo refrenar, tengo que parar de sopetón. Y si es necesario, tengo que buscar a una persona espiritualmente preparada para confesar mi pecado. Por ejemplo, hay personas que tienen un problema serio con la pornografía. Y para romper con esa cadena, porque tiene un vicio a la pornografía, tiene un vicio al alcohol, tiene un vicio a las drogas, tiene un vicio a X o Y cosas. Y por sí mismo no pueden romper, tienen que buscar a un hermano mayor, una persona preparada espiritualmente que lo ayude, que cuando él se sienta débil, una persona que está, aleluya, renunciando a lo que es el homosexualismo, el lesbianismo, todas esas cosas, necesitan una persona que le ayude, que ore con ellos, que no los señale, que no los juzgue, porque van a tropezar de vez en cuando, van a caer, van a fracasar, y necesitan apoyo, necesitan a alguien que le ayude a refrenar, pero a la misma vez con amor restaurarlo, levantarlo, que si se cae le dice: no estás solo, estoy aquí para ayudarte. Oran juntos, ayudan juntos. ¿Ah? Necesitan eso. Por lo tanto, el paso número 3 es buscar esa ayuda. Estas claves, estas claves son puntos necesarios y tienen que ser enseñadas en el discipulado. Porque estas personas que tienen estas situaciones necesitan a alguien que los sostenga, que sean pacientes, que sean amorosos, que puedan ayudar al caído. Necesitamos más que nunca hombres y mujeres que sean restauradores de vida, más que predicadores, más que muchos profetas, más que muchos evangelistas, más que muchos pastores. Necesitamos hombres y mujeres que sean restauradores, que sean hombres y mujeres, aleluya, con una presencia de Dios, que tengan un hábito de Dios y que tengan carácter de Dios, para poder ayudar al caído, al que ha sido roto, al que tiene, aleluya, cicatrices en su alma, en su espíritu, en su carne, y necesita
que podamos levantar a esos caídos. Esa es la clave. Porque a la medida que usted da, usted recibirá bendición. A la medida que usted bendice, usted será bendecido. Y dice la Biblia, hasta que sobreabunde. Porque para que le pueda dar a otros. Para que otros vean en usted un carácter de Cristo y puedan decir verdaderamente en la iglesia, hay hombres y mujeres llenos del poder de Dios. Porque viven vidas santas. Porque sus hábitos no es para decirle a otros cuán, aleluya, grandes son en Dios, cuán espirituales son, sino que como hábito de vida, tienen vida de oración, tienen hábito de buscar la presencia, hábito de rendirse ante Él. Cojamos el caso de Daniel, que tenía el hábito de iba 3 veces al día ante la presencia de Dios. Un hombre con tantas encomiendas del gobierno y siempre tenía tiempo para postrarse ante Dios y buscar su presencia. Tenía un hábito de ser un buen empleado, un buen siervo, porque el día que buscaron toda la vida de ese hombre para denunciarlo al rey, no lo pudieron hacer. Porque sus hábitos de vida eran hábitos de un verdadero siervo de Dios. Eso es lo que Dios quiere en nuestras vidas. Está en nosotros hacerlo, hermano. Y sobre todo practica esos hábitos. Practícalo. Que sean, aleluya, parte esencial de tu vida. Que formen parte de ti. Porque ya no tendrás que pensar, ay, tengo que orar. Ay, que tengo que ayunar hoy. No, ya tú lo haces porque es un hábito. Ya tú te levantas y oras, nadie te lo tiene que decir. Que tú sabes el día que tienes que ayunar y nadie te tiene que acordar que esta semana es semana que hay un día de ayuno. No, tú tienes un día de ayuno. Y no importa lo que pase, tú honras ese día. Que tú tienes un tiempo para buscar la presencia de Dios, para leer la palabra. Yo, por ejemplo, tengo una aplicación que todos los días a las 8 de la mañana me lleva un texto bíblico y me lo pone en el celular. Y yo leo esa palabra de Dios. Y ese momento oro. Saco un tiempito ahí para orar a las 8 de la mañana. Y a las 8 de la noche vuelve y me tira otro texto bíblico diferente. Son textos, aplicaciones que utilizamos aprovechando el celular para que acordarme que tengo que leer la palabra y tengo que orar. Hábitos que uno va desarrollando, que son importantes. Porque a la medida que tú te haces esos hábitos, estás lleno de la presencia de Dios, haces hábitos de creyente, tienes un carácter de Cristo y vas creciendo en gracia hasta alcanzar la estatura de Cristo. Y si la Biblia dice que se puede, yo creo que se puede. Pero tiene que ser una decisión mía. Yo tengo que querer ser lleno del Espíritu Santo. Vivir conforme a su palabra. Eso no significa que vas a tener problemas. Eso no significa que no vas a tener enfermedades. Eso no significa lo que el mundo te quiere decir, mentira de Satanás. Pero en medio de la aflicción, soy más que vencedor. Porque tengo un carácter de Cristo. Y como dice Pedro en su epístola, porque grandes y preciosas y grandísimas promesas para por ellas llegaste a ser participante de la naturaleza divina.
habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Es importante que hay preciosas y grandísimas promesas. Cuando tenemos un carácter, el carácter de Cristo en nuestra vida. ¿Por qué? Porque somos cristocéntricos. Creemos en Cristo Jesús. Padre, he predicado tu palabra. Tal como me la has dado, Señor, así la he traído. Bendice a tu pueblo, Señor. Y te damos gracias. Gracias por tu amor y cuidado. Que podamos tener esos hábitos y ese carácter de Cristo para ser embajadores tuyos aquí en la tierra. Te damos gracias, Señor, por todo. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y gracias. Aleluya. Amén. Le damos gracias al Señor, hermano, por esta palabra. Ahora, aleluya. Ahora vamos a recoger las ofrendas.